pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Te damos la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas esta red de canales del Evangelio Eterno. Como ministerio de oración te damos la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración. En este día estamos consagrando el matrimonio. Estamos suplicando al Señor por el hogar y la familia. Si deseas en este momento unirte a suplicar al Señor una protección divina, hazlo. Escucha la voz de Dios acerca de lo que va a hablar en este día. Bienvenidos sean al culto familiar. Deseamos de todo corazón que al estar escuchando la palabra de Dios, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo para que Él ponga el convencimiento en nuestro corazón que el orden que debemos de llevar, el Señor lo dejó desde un principio. Para eso tenemos que buscar al Señor en oración, pidiendo a Él que dé gracia en cada necesidad y en cada petición. Queremos poner este tiempo del culto familiar, que es la palabra de Dios la que va a hablar, que Dios favorezca este ministerio. Sergio, tenemos que orar, pedir al Señor su presencia y que el Espíritu Santo dé gracia en lo que se testifica y pide, y que pidamos cada día que nuestro hogar esté en armonía con Él. Vamos a hacer la oración. Nos vamos a poner de rodillas y si no puedes arrodillarte, dobla rodillas espirituales. Padre Celestial, nos unimos en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre en el cielo y en la tierra dado a los hombres, en el cual, Señor, hay salvación, hay libertad. Oramos ante todo, Señor Jesucristo, para que no traigas a memoria aquella falta, aquella indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Perdona, Señor, el pecado de indiferencia. Da gracias, Señor, como padres en la familia, que podamos ser ejemplo, que podamos llevar palabra de vida. Hacemos oraciones, Señor, por los matrimonios y rogamos ante todo, no te acuerdes, Señor, de esa falta. No la traigas a memoria. Da la oportunidad de enderezar nuestros pasos.
Alumbra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que todo lo que se mencione esté basado con un escrito está. Te rogamos tu bendición para la familia. Favorece, Señor mío, el matrimonio y sobre todo guarda la vida de nuestros hijos y nietos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra viva y eficaz que tú vas a hablar en este día, que caiga en tierra fértil, fructifica semillas de amor y da favor en las familias. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Jeremías 29:11. La palabra de Dios nos habla, hermano, y pidamos al Señor que esta palabra vivifique cada actitud que tengamos. Dice Jeremías 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios, Señor, hermanos, son pensamientos de amor, de gratitud, más nuestros pensamientos son pensamientos muchas veces egoístas. En este día, de lo que Dios va a testificar cuando Dios cambia tus planes. Muchas veces pedimos, hermano, y suplicamos al Señor algo que deseamos, pero los planes de Dios son distintos, porque Dios ve más de lo que nosotros no podemos ver. Por eso en este día estamos pidiendo al Señor que lo que se va a llevar de reflexión cuando Dios cambia tus planes. Y lo hemos visto en Jeremías 29:11. Los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Oigamos lo que Dios habla acerca de lo que Dios lleva al matrimonio, al culto familiar. Amén. Sergio, Dios nos hable en este día y oigámoslo con temor y temblor. Así es, la palabra de Dios, hermanos, es muy clara en cuanto a las recomendaciones que nos da para que cada uno de nosotros tomemos la decisión de seguir el consejo divino o de dejarnos llevar por las circunstancias. La gran mayoría de nosotros, hermanos, hacemos planes para hacer, para decir o para actuar de alguna manera. Y lo hacemos a lo mejor de nuestra capacidad. Nos esforzamos porque todo salga bien y porque los planes sean los que nosotros deseamos. Sin en cambio, muchas veces, hermanos, los planes no están en armonía con la palabra de Dios. Por eso es de que Dios cambia nuestros planes, porque Él ve lo que nos conviene. Todo plan que glorifique a Dios, hermanos, Él lo aprueba. Pero todo plan egoísta y ambicioso, Dios lo desecha. Es por ello que siempre debemos escuchar su consejo, porque Él nos perfecciona y los bendice. Todo plan, hermanos, toda meta, toda proposición, toda decisión que estemos por tomar, debemos de ponerla bajo el escrutinio de Dios. No dejarnos llevar, hermanos, por las emociones, por los sentimientos o por el momento. El profeta Jeremías fue instruido por el Señor para que le hablara al pueblo de Dios. Ellos estaban cautivos en Babilonia durante 70 años. Y los había llevado, hermanos, a esa disciplina porque el pueblo de Dios se había descarriado. Y dentro de esa disciplina el Señor les había dicho que deberían de soportarla, porque les había dado un tiempo predeterminado en el cual ellos iban a permanecer en cautividad, 70 años. Pero les da una solución y les da una esperanza. Por eso estamos leyendo aquí en el versículo 1 de Jeremías 29, lo que la palabra de Dios les promete cuando ellos en medio de la prueba, en medio de la tribulación, se mantuvieran firmes
al conocimiento de Dios. Y la Escritura dice, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová. El Señor, hermanos, siempre va a desear lo bueno, lo mejor, lo positivo, lo que bendice a los demás. Por eso los pensamientos del hombre son muy diferentes a los de Dios. El hombre, hermanos, generalmente se deja llevar por la emoción, se deja llevar por el momento. No someten, hermanos, sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios, hermanos, son santos, son justos y son para nuestro propio beneficio. Pero también la Escritura dice que los pensamientos de Dios son paz. Cuando nosotros tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, hermanos, entonces tenemos la claridad de mente como para tomar decisiones que van a afectar nuestro futuro. La paz del Señor debe de estar en nuestro corazón cuando nosotros nos proponemos hacer, a decidir o a tomar alguna determinación en alguna circunstancia en específico. Debemos de buscar los pensamientos de paz que provienen de Dios. Cuando usted siente la paz de Dios en su corazón para tomar una determinación, es porque Dios está con usted, porque ya lo sometió a su consejo, a su guianza divina a través de la oración. Por eso los pensamientos de Dios son de paz y la Escritura dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos deseamos, hermanos, que nuestros planes, que nuestros proyectos, que nuestra vida personal, que nuestra vida familiar, que nuestra vida en la comunidad sea de beneficio, de provecho y de progreso. Pero esto siempre, hermanos, se va a realizar en nuestra vida cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el fin que esperamos nosotros? La esperanza que Dios nos da. La bendita esperanza bienaventurada, como dice la Escritura. Es por eso, hermanos, que Dios perfecciona nuestros pensamientos y los bendice cuando nos sometemos a su voluntad. Nuestro deber, hermanos, es hacer lo mejor de acuerdo a nuestras capacidades como personas, pero en el interior espiritual debemos de hacer lo mejor de acuerdo a nuestra fe y a nuestra obediencia en sujeción a la voluntad de Dios. Por eso nos dejó leyes morales, por eso nos dejó la palabra escrita, para que sean nuestra guía, para que de acuerdo, hermanos, a su ley y de acuerdo a su palabra, nosotros hagamos planes de acuerdo a la voluntad del Señor. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y el versículo 1, la Escritura nos aconseja y nos dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. El hombre, hermanos, muchas veces dispone, hace planes, hace proyectos y toma decisiones. Pero la última palabra, hermanos, la tiene el Señor. Y ahí es donde nosotros debemos de someternos a la voluntad de Dios. Porque quien va a aprobar, hermanos, nuestros planes, nuestros proyectos, es el Señor mismo. Y usted dirá, ¿y de qué manera lo hace? Ya lo hemos dicho. Siempre y cuando, hermanos, nuestros planes, proyectos, metas, decisiones que vayamos a tomar no infrinjan la ley de Dios, que nos sometamos a su voluntad de acuerdo a la Escritura, entonces tenemos la paz de Dios y podemos tomar decisiones. Por eso, hermanos, que la última respuesta es la que Dios da. El cristiano, hermanos, debe de ser un hombre piadoso, debe de ser un hombre recto, debe ser un hombre honesto para que todo salga bien. Pero sin en cambio, hermanos, como personas tenemos debilidades, porque muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias o por las emociones del momento.
Pero sin en cambio, hermanos, Dios va a probar nuestro corazón. Aquí en el versículo 2 de Proverbios 16, la Escritura dice, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. O sea, el hombre, hermanos, por su naturaleza, cae muchas veces en la ingenuidad. Son ingenuos y piensan, hermanos, que todo lo que deciden y por el camino que deben de andar son correctos, porque es la opinión del hombre. Sin en cambio, hermanos, cuando nosotros sometemos nuestros planes y proyectos a la voluntad de Dios, el Señor, hermanos, nos muestra que la opinión del hombre, hermanos, muchas veces está equivocada. Por eso nos debemos de someter a la voluntad de Dios. Y aquí lo manifiesta como que Jehová pesa los espíritus. Se está refiriendo a nuestra vida espiritual. O sea, nosotros para tomar decisiones, hermanos, ¿qué tan apegados estamos a obedecer lo que nos dice a través de su palabra? O sea, ¿qué tan apegados estamos para obedecer sus mandamientos? Si nosotros tomamos decisiones precipitadas, hermanos, es muy común que caigamos en algún error. Por eso, el hombre siempre piensa que las decisiones que él toma son las correctas. Son las correctas siempre y cuando, hermanos, nos sometamos a la voluntad del Señor. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 32 y el versículo número 8, la Escritura dice, y aquí es buscando el consejo de Dios, o sea, buscando lo que Dios nos promete a nosotros, siempre y cuando lo busquemos a Él. La Escritura dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Leíamos aquí en el libro de Proverbios cómo en la mente del hombre, hermanos, en su ingenuidad o en su debilidad espiritual, quiere ver que todos los caminos que el hombre escoge son los mejores. Pero sin en cambio, cuando buscamos, hermanos, el consejo de Dios, la Escritura lo dice muy claro, te haré entender. Es decir, nos dará la inteligencia, pondrá paz en nuestro corazón. Pero aparte de eso, el Señor nos va a enseñar el camino que debemos de andar. ¿Y cuál es el camino que debemos de andar? Siguiendo lo que la palabra de Dios nos dice. No haciendo mal a nadie. Bendecir a los que os maldicen. Y esas son las decisiones y esos son los planes que debemos de poner ante las manos de Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor está atento. Está atento, hermanos, para que nosotros no caigamos en la mentira de la adversidad y para que sepamos reconocer y sepamos rectificar cuando nos equivocamos en algo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros hagamos de un hábito en nuestra vida la lectura, la palabra de Dios, porque ahí es donde el Señor nos va a mostrar los caminos que debemos de andar. A través del hábito de leer la lectura, de escudriñarla, de profundizarla, de entenderla y de pedir el consejo de Dios a través de la oración, el Señor, hermano, nos va a dar una plenitud espiritual, donde nos va a mostrar si lo que vamos a hacer está dentro de su voluntad, que son los caminos de Dios. Y nos va a mostrar también que si hay algo mal, estamos a tiempo para ratificarlo o rectificarlo. Por eso, hermanos, que ahí es cuando Dios cambia nuestros planes. Y ese es el título de este tema, cuando Dios cambia nuestros planes. Muchas veces nos dejamos llevar, hermanos, por el momento y estamos a punto de dar decisiones que posiblemente, hermanos, no sean las adecuadas, sino que sean
un momento para salir de alguna circunstancia en especial. Pero en ese último momento, hermanos, el Señor, en nuestra ignorancia, nos apoya y nos hace cambiar nuestros planes. Cuando Dios cambia nuestros planes. Sin embargo, hermanos, la negligencia del hombre, la insensatez por hacer lo que él quiere hacer o por no someterse a la voluntad de Dios, nos llevan a cometer errores. Y la Biblia, hermanos, es dura en cuanto a que nos da recomendaciones para que entendamos, porque muchos no entendemos o no queremos entender por nuestra propia voluntad. No nos queremos someter a la voluntad de Dios. Entonces es cuando Dios nos habla de una manera dura, enérgica, entendible, pero no para ofendernos, sino para que rectifiquemos nuestro pensamiento. Aquí en el Salmo 32 y el versículo número 9, la Escritura nos presenta esta ilustración y la palabra de Dios dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Con cabestro y con freno, su boca ha de ser reprimida para que no lleguen a ti. El salmista, hermanos, usa este ejemplo para contrastar la falta de entendimiento del animal que debe de ser gobernado por la fuerza. Por eso le ponen un cabestro. Un cabestro es una cuerda que la ponen en su hocico y el jinete, hermanos, lo tiene que jalar para que el mulo o el caballo entiendan por dónde deben de ser dirigidos por el jinete. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Caemos en que no tenemos ni siquiera el entendimiento, que no lo tienen, de los animales para poder actuar. Son palabras duras, pero la palabra de Dios nos pone esta ilustración. Muchos deben de ser gobernados por la fuerza. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos convence. Leíamos en el versículo anterior cómo el Señor nos abre el entendimiento para poder conocer sus caminos. Pero muchos se dejan llevar, hermanos, y deben de ser sometidos, como la Escritura lo dice, con un freno en nuestra boca. Porque muchas veces hablamos más de lo que debemos de hablar. Muchas veces prometemos más de lo que no podemos hacer. Y estos planes, hermanos, no provienen de Dios, provienen del necio, porque caemos en una necedad. El hombre, hermanos, a quien Dios ha dado inteligencia, en ocasiones, hermanos, actúa como el caballo, como el mulo, sin inteligencia. Y Dios no desea eso. Por ello nos debemos de someter a la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 23 y el versículo número 7, la palabra de Dios, hermanos, nos dice cuál es la condición del hombre. Dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Aquí hace una estrecha relación, hermanos, del hombre espiritual. Del hombre espiritual, hermanos, que tiene el temor de Dios en su corazón. Y por lo tanto, esos pensamientos que puedan emanar de su propia vida espiritual, hermanos, deben de estar sometidos a la voluntad de Dios. Usted se ha preguntado, hermano, ¿cuáles son sus pensamientos comunes? Muchos piensan, hermanos, que por hacer buenas obras se ganan la salvación. Es un ejemplo que ponemos. Pero no son por las obras de la carne, sino que son por las obras de la fe. Por lo tanto, su pensamiento está equivocado, está erróneo. Y así podemos poner ejemplos de cuáles son los pensamientos del alma. Usted, hermanos, ha pensado en obtener riquezas, pero a base de perjudicar a alguien,
esos pensamientos no provienen de Dios. Usted ha pensado aprovechar de alguna situación donde piensa que nadie lo ve para obtener alguna ganancia. Esos pensamientos no provienen de Dios. Por eso dice la Escritura, porque cuál es su pensamiento es su alma. Si usted tiene a Dios en su corazón, si usted tiene la paz de Dios en su corazón, como leíamos, esos pensamientos, hermanos, van a ser desechados. Come y bebe, te dirá. ¿Quién? Tus pensamientos. Es más, se van por las cosas materiales. Mas su corazón no está contigo. Estamos alejados de Dios. Por eso muchos se dejan, hermanos, atesorar por sus emociones, por sus sentimientos, hacen su voluntad, por su intelecto. Es de acuerdo, hermanos, que actúan de esa manera, pero porque piensan de esa manera. Un hombre recto, correcto y temeroso de Dios, hermanos, aprende a desechar los malos pensamientos, identifica de dónde vienen, hermanos, y se somete a la voluntad de Dios. Y ahí es cuando nuestros planes cambian, porque buscamos la voluntad de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 8, la Escritura nos dice y nos muestra cuáles son los pensamientos que provienen de Dios. Isaías 55, 8, la Escritura dice, hablando el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y aquí viene a confirmar, hermanos, lo que hemos venido leyendo en los proverbios, en los salmos y a través de la experiencia de Jeremías. El Señor nos da esta conclusión para que nosotros, hermanos, confirmemos que los pensamientos del hombre son muy diferentes a los pensamientos de Dios. No caigamos en la ingenuidad, no escojamos nuestros propios caminos. Por eso es la oración. La oración diaria, hermanos, es para buscar el consejo de Dios, la dirección de Dios. El someternos a su ley moral, hermanos, lo hacemos por amor a Dios porque lo amamos. Por eso lo obedecemos. Y ahora sí podemos entender lo que la Escritura nos dice. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién dice? Jehová. Con frecuencia, hermanos, los pensamientos del hombre están llenos de amargura, de indiferencia, de falta de amor a Dios, de falta de amor al prójimo, de conveniencia. Esos son los pensamientos del hombre. Pero los pensamientos de Dios, hermanos, siempre son de misericordia, siempre son de gracia, que traen una paz a nuestro corazón. Y ahí es donde podemos sentir el amor de Dios, donde podemos sentir el perdón de Dios por si hemos ofendido. En el versículo 9 de aquí de Isaías 55, la Escritura, hermanos, sigue diciendo, siguiendo esta misma línea, dice, como son más altos los cielos que la tierra. Y yo le pregunto a usted, ¿quién ha medido la distancia que existe entre la tierra donde habitamos y el cielo? Nadie, solamente Dios la sabe, solamente Dios la conoce. Para el hombre es algo imposible hacerlo. Por eso la Escritura dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. O sea, son sin medida, son inmensurables. Así son los caminos de Dios. No tienen medida para la capacidad del hombre. Más altos que vuestros caminos. El hombre está limitado a lo que ve, a lo que siente, a lo que toca, a lo que escucha. Tiene esa limitación, pero Dios es ilimitado. Por eso nos da esta ilustración que la debemos de entender en la profundidad, porque son palabras inspiradas. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice Jehová, más altos que vuestros caminos.
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahí es donde vamos a enfatizar. El hombre, hermanos, piensa en el tiempo. Dios piensa en la eternidad. ¿Se da cuenta qué gran diferencia existe? El hombre tiene un tiempo determinado y en eso piensa. Sin en cambio, Dios está pensando en la eternidad. Sabe mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. El hombre piensa en sí mismo y Dios piensa en sus hijos. El hombre es egoísta. Siempre quiere para él más y lo mejor. Sin en cambio, hermanos, en la misericordia de Dios, piensa en la debilidad de sus hijos, en los hijos que él creó por su propia mano. El hombre piensa en lo que puede obtener. Dios piensa en lo que puede dar. Esa es la condición del hombre. Estos son ejemplos, hermanos, de que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos del hombre. Por eso, hermanos, es que estamos tratando este tema. Cuando Dios cambia tus planes, porque todo está en función al temor, al amor y al consejo que podamos tener de Dios, siempre y cuando lo busquemos para que nuestros planes, hermanos, salgan de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero teniendo en mente que los planes de Dios, hermanos, siempre van a ser mejores que nuestros planes. Amén. Cuando Dios cambia tus planes. Estamos llevando culto familiar. Estamos suplicando al Señor que la gracia de su presencia nos ayude a comprender y entender que la voluntad de Dios es perfecta. Muchas veces se llevan oraciones, se llevan peticiones, lo que deseamos, lo que queremos. Pero hay veces que la respuesta la da el Señor como Él nos conviene. Y ahí es donde muchas personas se decepcionan. Dicen, Dios no contestó mi oración. Sin embargo, Dios contestó tu oración conforme a la voluntad de Él. Por eso el tema que se está llevando, cuando Dios cambia tus planes. Y no es porque Dios no ame lo que pides. El Señor desea, hermanos, la salvación de todos. El Señor desea que a medida que estás orando, tu carácter esté transformado. El carácter de Cristo. En nuestras oraciones muchas veces son egoístas, porque la oración empieza siempre, yo quiero, yo deseo, dame, quiero. Sin embargo, no pedimos la presencia del Espíritu Santo para que dirija y guíe esas oraciones. En las oraciones, hermanos, se llevan lágrimas y tristeza, y el Señor las ve y la conoce. Pero desea, hermanos, darte lo que te conviene. Si Dios ha respondido esa oración y ha cambiado planes, es porque Él ve más de lo que nosotros no entendemos ni vemos. Pide la dirección del Espíritu Santo. Señor, yo supliqué esto, pero tú estás respondiendo con esto. Ayúdame a entender y comprender tu voluntad, porque tu voluntad es sagrada y es perfecta para mí. Estamos llevando en este día la familia. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que está sucediendo en este tiempo, viene de la casa. Pidamos, hermano, que nuestro hogar, nuestra familia, esté en armonía con la palabra de Dios. A través de la oración, a través de buscar el consejo divino en la palabra de Dios, vamos a tener la sabiduría que Dios nos da. Los planes de Dios son perfectos para ti y para mí. Lo que hemos estado leyendo, lo que Dios nos está mostrando, hermanos, es la voluntad de Él. Pide al Señor que Dios dé gracia. El Señor desea, hermanos, hogares establecidos en el orden de Él. Familias integradas, matrimonios felices. Sin embargo, nuestra voluntad no ha hecho la voluntad de Dios. Por eso, en este tiempo
hay hogares divididos, matrimonios que el hombre ha inventado, que no provienen de Dios. La familia es sagrada para él. El matrimonio es una institución que el Señor dejó desde el Edén. El formar el hogar. Y los planes que Él tiene para ti, para mí, para tu hogar, son perfectos. Jeremías 29:11 lo dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos del Señor? Pensamientos de paz. Y cuando hay paz en tu hogar, esos pensamientos están inundando tu hogar. Pero cuando la paz se va, hermano, analicémonos qué estamos haciendo mal cuando no hay paz en el hogar. El mundo quiere la paz. Todos anhelamos la paz. Y la paz tiene un nombre. La paz es Cristo. Recíbelo en tu corazón. Abre las puertas de tu hogar para que esa paz gobierne tu casa a través de sus promesas. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Lleva la promesa de Jeremías 29:11. Ahí también habla de que si lo buscamos, lo hallaremos a través de una oración. Por eso en este día deseamos de todo corazón que en el hogar, en la familia, el que edifique la casa sea nuestro Señor Jesucristo, a través de la presencia del Espíritu Santo, que es el que dejó para instruirnos, para guiarnos y para el convencimiento de cada uno de nosotros. Sergio, la palabra de Dios nos está hablando en este día acerca de los planes que Él tiene para nosotros. Oigamos lo que Dios nos dice y deseamos de todo corazón que nuestros hogares, nuestras familias estén unificadas y cada día el hogar tenga paz y seguridad, que es Cristo Jesús. Así es la palabra de Dios, hermanos, por lo que hemos leído y por las mismas instrucciones que debemos de obedecer, nos ha revelado que las promesas, las exhortaciones que Dios nos da son para nuestro propio beneficio. Debemos, hermanos, de aprender a someternos y a sujetarnos de lo que Dios nos recomienda a través de su santa palabra. Por ello obedecemos sus mandamientos, porque son para nuestro beneficio. Siempre va a existir, hermanos, una relación estrecha entre lo que el hombre piensa y lo que el hombre hace. Cuando usted somete sus planes, sus metas, sus proyectos, sus decisiones que va a tomar a la santa presencia de Dios, pide de su apoyo, de su respaldo, y que Dios confirme en su corazón, poniéndole la paz, que lo que usted va a decidir está correcto, hermanos. Esos planes van a dar buenos resultados, porque usted hizo lo correcto. Pero por otro lado, cuando nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, cuando nos dejamos llevar por las circunstancias del momento, sin planificar, muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios y ahí viene el fracaso. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 10 y el versículo número 23, el profeta inspirado nos da estas palabras: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. El profeta había experimentado por la vida que el pueblo de Dios siempre anduvo en rebelión en contra de Dios, siempre cayó en apostasía y se dejó llevar por falsas enseñanzas y no sometían los planes de Dios en su vida, y el profeta lo sabía. Por eso dice conozco, porque lo había visto y lo había vivido. Por eso comentábamos al principio que el pueblo de Dios fue cautivo en Babilonia durante 70 años, pero porque desobedecieron, porque no le hicieron caso a la voz de los profetas, porque cayeron en apostasía
e hicieron lo que las naciones paganas idolatraban a dioses ajenos. Sin embargo, Dios en su misericordia, hermanos, les dio una oportunidad, pero tenían que ser disciplinados. Por eso los mandó cautivos 70 años a Babilonia. Y el profeta, hermanos, daba testimonio de esa actitud del pueblo, que es la misma actitud en la que muchos de nosotros caemos. Conozco a Jehová, porque lo vivió, porque lo vio, porque fue testigo, que el hombre no es el señor de su camino. ¿Se da cuenta cómo nuestros planes, proyectos, metas, por muy buenas que usted piense que sean, si no están sometidas a la voluntad de Dios, hermanos, no pueden traer nada bueno? El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. El hombre, hermanos, no puede determinar correctamente dónde debe de andar y cómo debe de andar. Por eso nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Por eso leíamos en Isaías, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tu camino. Entonces, para que nosotros caminemos bajo la voluntad de Dios, lo tenemos que buscar. ¿A través de qué? De su palabra. A través de obedecer sus mandamientos. A través de tener una estrecha relación por medio de la oración diaria. Aquí en Proverbios 20 y el versículo número 24, la Escritura nos dice, de Jehová son los pasos del hombre. Ahí está, hermanos, el sometimiento y la sujeción que cada creyente debe de tener para estar bajo el mandato de Dios. De Jehová son los pasos del hombre. Como comentábamos en un principio, Dios siempre procura, Dios siempre desea el bienestar, la felicidad, la salvación del hombre. Y si de Jehová son los pasos del hombre, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No resistirnos, como lo hemos leído, como la mula o como el caballo, sino que con la inteligencia que Dios nos dio y con el raciocinio que tenemos, nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Y luego dice, a manera de pregunta, dice, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Esa es la necedad del hombre. Por eso el pueblo de Dios fue sometido 70 años en disciplina en Babilonia, como lo leímos en Jeremías. Por eso nosotros, hermanos, pasamos por algunas pruebas, porque Dios nos ha hablado a través de su palabra. No hemos entendido. Y cuando viene, hermanos, la tribulación, Dios nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Cuando usted disciplina a su hijo, hermano, no es para maltratarlo, no es para ofenderlo, no es para hacerlo sentir mal. Cuando usted disciplina a su hijo, hermanos, es porque lo ama. Por eso el Señor permitió que su pueblo fuera cautivo 70 años en Babilonia, en un país extranjero, pagano, idolátrico y demás. Pero Dios les había prometido una salida y ellos cambiaron. Esta es la disciplina. La disciplina es para que entendamos, hermanos, que estamos viviendo una vida incorrecta o haciendo cosas malas. Y Dios en su misericordia y en su amor permite esa disciplina que muchas veces duele, pero para nuestro propio beneficio. El hombre, hermano, no es capaz de ordenar sus pasos como la Escritura lo dice. No puede entender su propio camino si estamos alejados de Dios. Pues es incapaz de ver más allá de lo que va a venir. Pero Dios nos previene. Por eso nos dice, ¿cómo puedes entender al hombre? Por eso debemos de buscar el consejo de Dios.
Podemos fracasar porque lo que nosotros mismos hacemos por nuestro propio juicio, ahí viene el fracaso. El camino, hermanos, que Dios nos muestra, o el camino que Dios nos muestra es derecho, pero para el necio, el camino chueco, para él es derecho. Pero en realidad, hermanos, ese camino está chueco. Aquí en el versículo 25 de Proverbios 16, no, en Proverbios 12, versículo 15, la Escritura dice, hablando del camino y hablando cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios, el camino del necio es derecho en su opinión, es lo que comentábamos hace un momento. El camino de Dios, hermanos, siempre va a ser derecho, de bendición, va a ser puro. Pero el camino del necio, aunque esté chueco, él lo ve derecho. Por eso dice la Escritura. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y ahí se sintetiza el comentario que estábamos dando. Cuando el hombre anda en malos caminos, es porque los escoge, emplea su libertad, emplea su libre albedrío, emplea su conciencia. Entonces ya no es la libertad que Dios nos da, sino es el libertinaje que el hombre escoge. Por eso es de que está en una necedad de que el camino chueco para él es derecho. Mas el que obedece al consejo de Dios es sabio. ¿Por qué? Porque seguimos el consejo de Dios. Porque nos apegamos a lo que Dios nos manda y nos dice. Aquí, hermanos, se contrastan los dos procederes. El de necio, que aunque esté chueco, lo ve derecho. Y el del sabio, que somete todo pensamiento a la voluntad de Dios. Y ahí es donde Dios cambia nuestros planes. Porque los planes de Dios, hermanos, siempre van a ser mejores. Y eso ya lo hemos leído, porque el hombre es incapaz, tiene una limitación en su mente. Pero Dios es sabio. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 3, y el versículo número 7, la Escritura nos da esta recomendación: no seas sabio en tu opinión. Es decir, el conocimiento de lo que tú te propones, que tal vez, hermano, esté opacado por el pecado o por alguna falta, tú lo das como bueno. La Escritura dice, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. La única posición lógica del cristiano es la de confiar plenamente en Dios. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, vas a tomar decisiones. E insistimos, hermanos, en este punto, porque es el título del tema, o sea, es el tema que estamos tratando, cuando Dios cambia nuestros planes. Muchas veces, hermanos, hacemos planes y estamos en una necedad de que lo que pensamos está bien, pero a la luz de la Escritura, hermanos, está torcido, está chueco. ¿Por qué? Porque tal vez, hermanos, los planes que usted tenga son para obtener un beneficio. ¿Pero a costa de qué? De lastimar, de robar, de defraudar. Entonces, hermanos, estamos fuera de los caminos de Dios. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. Sométete a Dios, teme a Jehová y apártate del mal. Todo pensamiento que no provenga de Dios, hermanos, lo tenemos que desechar. ¿Y eso quién nos los va a mostrar? La misma palabra de Dios. Por eso estamos leyendo los versículos de las recomendaciones, de las promesas, de las exhortaciones que Dios nos da para someter todo plan, todo proyecto a la voluntad de Dios. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y el versículo número 17, la Escritura dice,
Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Procurar lo bueno, dice la Escritura. Es decir, las cosas correctas. Las cosas que no están alejadas, hermanos, de ofender la voluntad de Dios. La conducta del cristiano que obra bien debe, debe de ser limpia, debe de ser clara, debe de ser justa. Ese es el proceder del verdadero creyente. Jamás debe de pensar, de abusar de los demás. Porque el abusar de los demás, hermanos, es ofender a Dios. Pero también, hermanos, ese proceder lo debemos de poner por obra ante nuestro prójimo. Aquí la Escritura, hermanos, está contrastando de que no debemos de pagar a nadie mal por mal. La Biblia misma nos dice que debemos, hermanos, de bendecir a los que nos maldicen. Que nunca debemos, como la Escritura lo dice, de pagar con la misma moneda que nos han pagado. Si a usted lo han ofendido, hermanos, usted tiene que poner ese juicio en las manos de Dios y no tomar una decisión de venganza, de rencor, de distanciamiento, porque eso nunca va a arreglar las cosas. Va a llegar un momento en que nos tengamos que reconciliar. Debemos de asumir, hermanos, como cristianos, mostrando el amor de Dios hacia los que nos hacen daño. Debemos de orar por ellos. Debemos de pedirle a Dios que cambie su corazón y sus actitudes. Por eso la Escritura nos dice, no pagues mal por mal. Debemos de tener la compasión que Cristo tuvo con nosotros, porque Cristo nos rescató de una vida pecaminosa y por lo tanto Cristo nos comprende y nos ha perdonado. De esa misma manera, hermanos, debemos de comprender, debemos de tolerar al que nos ofende, porque antes de ofendernos a nosotros está ofendiendo a Dios. No paguéis mal por mal, sino que al contrario, o sea, por eso lo contrasta la Escritura, procura lo bueno delante de todos los hombres. O sea, no nada más el que te haga daño, está hablando del que incluso ni siquiera conozcas. ¿Cuánta gente vemos en nuestra vida diaria? En la calle, en el trabajo. Caras vemos, hermanos, pero no conocemos qué intenciones guardan en su corazón. Debemos de desear lo bueno a nuestro prójimo. Este mundo, hermanos, sería muy diferente si apreciáramos y si obedeciéramos lo que la palabra de Dios nos dice. De cuántos males este mundo se pudo haber librado, hermanos, si guardáramos esa actitud, no deseando mal por mal, sino que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 20 y el versículo número 22, la Escritura nos lo dice claro. O sea, lo que estamos comentando, hermanos, no está fuera del contexto de la Biblia. Lo que estamos comentando está respaldado por un escrito está. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros guardamos un corazón de rencor, de odio, de venganza, nos perdemos. Porque en usted, hermanos, no corresponde hacer justicia, porque ni siquiera la conoce. Debemos de esperar la justicia divina. Y si nosotros esperamos la justicia divina, hermanos, es porque sabemos en quién creemos. Por eso el hombre nunca debe, por su propia fuerza, tomar una venganza de algo que le hicieron. Que posiblemente, hermanos, fueron injustos con usted. Pero usted, por lo que leímos, de que no paguéis a nadie mal por mal, no hemos entendido
cuál es el mensaje del Evangelio. No hemos entendido quizás la profundidad del amor de Dios que debe de estar en nuestro corazón. Por eso la Escritura dice, no digas yo me vengaré. Espera a Jehová. El Señor, hermanos, en su justicia a cada uno nos va a dar lo que le corresponde. A usted le va a traer consuelo, le va a traer fe, le va a traer esperanza, va a fortalecer su vida espiritual en ese tiempo de tribulación. Y al que a usted le ha hecho daño, el Señor va a tomar cuenta de él. ¿De qué manera? No lo sabemos. Pero Dios siempre pone a cada uno en el lugar que le corresponde. Y nos da la promesa, y Él te salvará. ¿Y por qué dice Él te salvará? Porque en un corazón vengativo, rencoroso y de odio no puede estar el amor de Dios. Y por lo tanto usted se va a perder. Pero si nos sometemos a la voluntad de Dios y esperamos la justicia de Dios, hermanos, estamos librando nuestra alma de pecar. Y por lo tanto, la salvación que Dios nos ha prometido, hermanos, está en las manos de Dios. Y está en la esperanza que nosotros esperamos de Él, que Él nos salve. ¿Por qué? Porque hemos sabido perdonar. El Señor, hermanos, protege a los que depositan la confianza en Él. No digas yo me vengaré. Jamás debe de estar en el pensamiento del cristiano ese tipo de actitudes. Yo me vengaré. Entonces, ¿para qué está Dios? Entonces, ¿por qué se dice usted cristiano si guarda esos rencores en su corazón? ¿No ha habido en usted una transformación? ¿No ha habido en usted alguna renovación? ¿No ha habido algún crecimiento espiritual? Ahí es cuando Dios cambia nuestros planes. Señor no puede bendecir a aquel que tiene un corazón negativo, rencoroso o de odio, tal vez de ira y de muchos otros defectos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. La Escritura nos da un ejemplo en la propia vida de nuestro Señor Jesucristo y qué actitud guardaba. Quien cuando lo maldecían, ¿a quién? A Jesús, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente. Ahí está confirmado por la palabra de Dios. Nosotros debemos de guardar el ejemplo de Jesús. Debemos de valorar lo que Él hizo y debemos de imitarlo. Jesús, hermano, no se rebajó a pagar mal por mal. Por eso nosotros debemos de tomar este ejemplo. Hasta su última oportunidad, hermanos, cuando estaba a punto de expirar, Él perdonó a los que lo estaban crucificando. Aquí en Lucas capítulo 23, versículo 34, la Escritura dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. Este es el amor perdonador de nuestro Señor, que siempre nos ofrece y que tenemos la promesa, siempre y cuando, hermanos, nosotros la recibamos. Tenemos que hacer nuestra parte. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Para recibir el perdón de Dios, tenemos que ponernos a cuentas todos los días. ¿Por qué? Porque hasta con el pensamiento, con la mirada, ofendemos a Dios. Vivamos una vida de oración bajo el temor de Dios y escuchemos lo que la palabra de Dios nos ha dicho en esta oportunidad. Que Dios los bendiga, hermano. Amén. Vamos a hacer la oración en este momento, suplicando al Señor que lo que Dios nos habló esté establecido en su orden divino. Te damos gracias, Señor, en este momento por tu bondad, tu misericordia. Suplicamos ante todo, Señor, que todo lo que se testificó, todo lo que se llevó, Señor, tu Santo Espíritu lo guíe y da gracias, Señor, en el hogar, en la familia. Hay hogares, Señor, que necesitamos mucho de tu protección, de tu bendición y pedimos, Señor mío, ese cerco protector para nuestros hijos y nietos.
Te rogamos tu bendición para el matrimonio y suplico, Señor mío, la gracia de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por este tiempo del culto familiar. Que la paz del Señor esté en tu hogar y que cada día vivamos en armonía con su palabra. Bendiciones. Amén.